Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes. Este lunes, hoy, 29 de marzo, se están cumpliendo 31 años exactamente de que se iniciara en Cuba uno de los programas humanitarios más importantes, sin dudas, en la historia, el más largo, según cuenta el documental que vamos a estrenar, Sacha, un niño de Chernobyl, que trata justamente de aquellos 26.000 niños que llegaron en marzo de 1990 a Cuba y comenzó con ellos un programa en abril de 1990 a Cuba y comenzó con ellos un programa extraordinario. Pero de eso van a dar cuenta nuestras invitadas de hoy que están acompañándonos, porque una de ellas es la realizadora, un rostro que da muchísimo placer recibir en su casa, que es la televisión cubana, la doctora Maribel Acosta Damas, que es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y una de los dos realizadores del documental. El otro es Roberto Chile, también conocidísimo, pero que huye muchísimo a las cámaras. Y con nosotros está también nuestra querida Graciela Ramírez, quien es la representante en Cuba de Resumen Latinoamericano y es la casa productora. De hecho, Resumen Latinoamericano es la productora de este documental, que tiene tanto que ver con un asunto medular para el sentimiento de solidaridad que ha sido siempre una de las distinciones de la Revolución Cubana. Hoy vamos a acercarnos con ellas dos en la presentación de este magnífico documental que nos acerca a través de una historia personal a la historia de 26.000 niños que fueron atendidos en Cuba, víctimas, venían a recuperarse, eran víctimas del accidente de Chernobyl. La explosión de Chernóbil cambió mi vida. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. La ciudad de Tarará se preparó en su totalidad para estar en función y a servicio del programa de Chernobyl. Los recuerdos eran tristes, porque ellos llegaban lo mismo de día que de noche, y estábamos aquí desde que ellos llegaban hasta el día que se iban. Y la única fórmula que yo decía a mi hijo, únicas palabras que yo siempre decía a mi hijo: Sasha, tú puedes. Yo le regalo mi gorra también. Correcto, le regalo mi gorra. Да, постоянно со мной. У меня очень многие просили ее посмотреть, поддержать все, но только с моих рук я показываю. Куба мне показала одно замечательная ценность, что самая большая ценность для человека – это его здоровье. Cuba, no sé si decirlo de alguna manera, mi segunda patria, ¿no? Donde me dieron la segunda oportunidad de vivir, donde me dieron esa atención que salvó mi vida. Y por fin, en la mesa redonda, el estreno de Sacha, un niño de Chernobyl. Y empiezo con Graciela. ¿Por qué Resumen Latinoamericano decide auspiciar un documental de este tipo? ¿Por qué Sacha? ¿Por qué Maribel? Bueno, mira, en realidad el disparador fue la aparición de un serial que se emitió en todo el mundo por HBO, que se llamaba Chernobyl. Un serial que para nosotros tiene de alguna manera sesgo político, pero más allá de eso, no decía una palabra, ni una sola palabra sobre el programa de atención integral de salud totalmente gratuito que había desarrollado Cuba en un momento muy difícil del periodo especial. Y eso realmente nos conmovió mucho, ¿no? Y nos preguntamos por qué todo el mundo está viendo esto. Es una catástrofe terrible, hay un sesgo político, pero no se dice una palabra de que a miles de kilómetros de distancia
en una isla que hablaba otro idioma, que tenía inmensas dificultades económicas, abrió su corazón, tendió sus manos y salvó las vidas de miles de niños. Y ahí nos pusimos a pensar cómo hacer para reflejar esto, cómo hacer para contar, no para contrarrestar lo de HBO. Esa no es nuestra ansiedad, ni politizar ese hecho, sino decir la verdad, contar esta verdad que luego he comprobado que no es tan conocida en el mundo como debiera conocerse, ¿no? Y en esa disyuntiva estábamos cuando Cuba Debate publica una serie de artículos muy buenos, muy profundos, de Maribel Acosta. En esos artículos, que además acompañaban una exposición fotográfica de una artista plástica peruana, en esos artículos iba relatando lo que fue ese programa de asistencia, lo que fue aquella llegada de los niños. Pero yo no conocía a Maribel. Iba a recurrir justamente a mis amigos de la UPEC, a ti y a otros compañeros, para ver cómo llegaba a ella. Y de casualidad prácticamente, en una actividad que se hizo para conmemorar el centenario de Guayasamín, en la casa de Guayasamín, casi de casualidad, me cruzo con Maribel. Ella estaba allí también. A veces las casualidades no existen. Ahí estamos como predestinados a encontrarnos en el camino. Esa casa bellísima de Guayasamín, Maribel estaba cercana de una escalera, yo estaba por entrar a la que eran las habitaciones de Guayasamín y veo su cabellera larga y digo, es Maribel Acosta, Maribel Acosta. Y me dicen mis compañeros, sí, es Maribel Acosta, y casi corría tras ella y le dije, mira, necesito hablar contigo para hacer algo sobre la atención que dio Cuba a los niños víctimas de Chernóbil, todo lo que fue el programa que se desarrolló en Tarará. A los 3 días Maribel estaba sentada en la mesa de mi oficina y ya estábamos pensando en cómo encararlo. Y pensé también en quién podría llevarlo a cabo, quién podría ser el realizador. Yo conozco a Roberto Chile de hace muchos años, de la batalla por la libertad de los 5. Juntos, con toda la colmenita, fuimos a Estados Unidos, recorrimos varias ciudades con esa obra maravillosa, Abracadabra, pidiendo por la libertad de los 5, hasta en Naciones Unidas, Nueva York, Washington, y Chile inmediatamente respondió que sí. Ahí justamente nace el proyecto como documental. Ya estamos en agosto del 2019 y justamente es Maribel la que nos comenta de la existencia de Sacha, al que tampoco conocíamos. Sacha es de alguna manera un sobreviviente de lo que fue la catástrofe nuclear de Chernóbil. Y es uno de esos 26.000 niños y vive en Cuba. Cuando ella mencionó que Sacha estaba aquí, bueno, pues quisimos conocerlo, acercarnos a él y a su maravillosa madre, Lida, a su esposa, a su niña en aquel momento, y ahí comenzamos rápidamente la etapa de filmación. Pero yo los animé a Maribel, a Chile, y le pregunté a Sacha si él estaba en condiciones más que nada de tipo afectivo, internas, hasta psicológicas, de volver a su pueblo, de volver a Chernóbil, de volver a Pripyat, de volver a Kiev, y para allá fue el equipo. Filmaron allí, eso fue muy fuerte, muy conmovedor, porque una de las cosas que nosotros queríamos era que aquellos niños que se recuperaron en Cuba, hoy hombres y mujeres, emitieran un mensaje, nos dijeran cómo están, se reencontraran con Sacha. Y luego de eso, sin pensarlo siquiera, al regreso ya a fines de diciembre, en la etapa de edición de enero y febrero, cuando pensábamos ya empezar justamente a programar las presentaciones, cae la pandemia. Y la pandemia de alguna manera sitúa nuevamente en un lugar muy alto este documental, como una tragedia también para la humanidad.
Y el documental entonces se convierte no solo en un ejemplo de humanismo y de solidaridad humana ante hechos terribles que impone la vida, sino también en un canto de esperanza. Eso es este documental. El resumen latinoamericano, que comenzó siendo una publicación impresa de los emigrados latinoamericanos en España, hoy es un multimedio y tiene varias producciones documentales. Aquí estrenamos Mujeres en Revolución, cubanas, Mujeres en Revolución. Está también Todo Guantánamo es Nuestro, una serie de materiales que, y bueno, ahora se incorpora y hay otros proyectos por delante. Sí, la edad no es la edad de la inocencia, es ¿cómo es? La voz de la inocencia. La voz de la inocencia. Precioso, de dos jóvenes realizadores, Sara Salado Masip y Víctor Villalba, que da cuenta justamente cómo Fidel se anticipó a la Declaración Universal de los Derechos del Niño en la protección de los menores en la infancia. Son temas que siempre nos preocupan y de alguna manera queremos dar a conocer al mundo. Y sobre todo la posibilidad que tiene esta casa productora en que ya se ha convertido el resumen latinoamericano para contar la historia de Cuba, que se soslaya o se esconde en otras o que se manipula en otras partes. Voy con Maribel. Maribel, que se te extraña en la realización. Pronto habrá sorpresas. ¿Cómo Maribel logró reconstruir la historia? Mucho archivo, mucha investigación y la realidad hoy. ¿Cómo encontraste lo que vi de imágenes de ese documental? Pripyat es terrible, es decir, nunca se reconstruyó esa ciudad. No. El documental, la exposición Documentos Extraviados, Niños de Chernobyl en Cuba, de la artista peruana Sonia Kunlaif, parió este documental de alguna manera, porque yo fui la investigadora de esa exposición de arte y me obligó a ir a los archivos de Granma, Juventud Rebelde, es decir, todos los archivos aquí que fueron puestos a mi disposición realmente, y lo agradezco muchísimo. Me obligó alrededor de un año en una investigación muy larga, y la conversación, el contacto con todas las fuentes que tuvieron que ver con eso en Cuba, los médicos, enfermeras, es decir, fue un largo trabajo de investigación que para hacer la exposición de arte. Un largo proceso de investigación en un corto tiempo. Sí, en un año, exactamente, un año, largo proceso, quiero decir, más que largo, intenso proceso de investigación en este tiempo. Sale la exposición, se inaugura en Lima en el 2016, cuando el aniversario de la explosión de Chernóbil, después va a Basel en Miami, después en el 2017 se inaugura en La Habana, y en el 2019, después de la serie de Chernóbil, se decide, es decir, decidimos, la artista y yo, con por supuesto el apoyo de la Fototeca y de Resumen Latinoamericano. En esos momentos Nelson Ramírez era el director de la Fototeca de Cuba, ahora el director del Centro Wilfredo Lang, hacer la exposición ahí y además asociarla a un coloquio internacional sobre el tema. Ya Graciela contó el resto del recorrido hasta que comenzamos a filmar aquí, donde se incorpora Chile, que ha sido alma y vida de este documental, por su experiencia, por su minuciosidad para trabajar, por su espíritu creativo, bueno, por ese montón de cosas que él tiene. Y porque solo él tiene en la memoria y en su cámara imágenes que realmente son únicas. Exactamente. Él tiene, que han sido fundamentales para este trabajo y para reconstruir de algún modo esa historia que él acompañó a Fidel, por supuesto. Entonces ahí se incorporaron un grupo de gente joven, Daniel Chile como camarógrafo además, los editores, Osmani Beato, que el trabajo de edición fue muy complejo porque fue en medio de la pandemia. La música. La música, Jorge Fernández Acosta, mi hijo, estudiante de composición. No, es muy bonito porque en el documental conviven dos generaciones de realizadores, tú y tu hijo, en el sentido que tu hijo lo que pone es la música y Daniel es el hijo de Chile. Exacto. Es decir, hay también, yo siento que quizás por eso llega tan profundo al corazón de la familia esta historia, está muy enfocada a la familia, ¿tiene que ver con eso? Sí, de algún modo tiene que ver porque la familia es un legado y un archivo. De hecho, yo pongo un ejercicio en clases para mis alumnos que se llama álbum de familia,
que justamente reconstruir la historia de su familia a partir de los archivos fotográficos que después están contando la historia de una generación, la historia de un país, la historia de un mundo. Y de algún modo nosotros nos constituimos en una familia. Y la familia real, es decir, la familia sanguínea de Chile, su hijo Vivian, que trabajó también en la producción de ese documental, por supuesto, y mi hijo y yo, y así nos fuimos asociando todos en un proyecto que pasó por vasos comunicantes de afectividad, de gran afectividad. Sonia siguiendo desde Perú todo el recorrido de esto, por supuesto. Ahí siempre trabajan un grupo enorme de gente, y los jóvenes de Resumen Latinoamericano y todo el equipo de Resumen Latinoamericano, que se volcó a apoyar con inmensa generosidad un trabajo cuya paternidad no era directamente suyo, pero que lo asumieron como tal. Una de las cosas que impresiona, decía yo, es encontrarse Pripyat tantos años después y ver que la historia se quedó ahí, que se paralizó todo eso. Un testimonio tremendo. ¿Qué encontraste que no está en el documental? Porque tú decías quizás salga una serie de esto. Nosotros estamos pensando hacer una pequeña serie, una miniserie, como se usa ahora, con algunos de los personajes. Nosotros hicimos muchas entrevistas en Ucrania y por supuesto filmamos muchos lugares, sobre todo lo relacionado con Chernóbil. Y estamos pensando hacer una serie corta donde algunos de los personajes que no salen en el documental los podamos mencionar, podamos explotar de algún modo algo que yo hice en un reportaje que se publicó en Cuba Debate, que le llamé Ruta Chernóbil, que tenía mucho que ver con eso que percibimos allí. Y ciertamente es muy impresionante. Los archivos, ya de la parte ucraniana hay dos fuentes fundamentales de imágenes. Una, los archivos del Museo Chernóbil, que es un lugar impresionante porque ha recopilado los objetos que pudieron descontaminar relacionados con Pripyat y todo lo demás, de los niños, todo eso. Y por otro lado, está también en la fuente primaria, la visita a Chernóbil. Hoy visitar a Chernóbil es realmente una labor extraordinaria, porque es muy costoso. Han convertido eso en una ruta turística, gracias a nuestra embajadora allá, Natacha Aguilera, y al impacto tan grande que aún tiene ese gesto de Cuba en Ucrania, pues nos permitieron entrar gratuitamente a Chernóbil, hacer todo el recorrido. Porque hoy es costoso entrar ahí. Muy costoso. Es un turismo. Es un turismo. Eso es una de las cosas más impresionantes, encontrar ese turismo allí. Y Pripyat te sobrecoge desde que vas llegando. Los bosques ralos, entre la maleza, como vas encontrando todavía algunas cosas que quedaron, las casas de piedra, gente que se mete en los matorrales porque viene a escondidas a vivir ahí porque nunca cupo ni se adaptó a vivir en otra parte y los sacan y vuelven a entrar. Gente que entra a depredar para después vender en los mercadillos locales lo que agarran de todavía las casas. Los edificios están cayéndose ya. Hay una guerra, es decir, una lucha bien fuerte de los antiguos habitantes de Pripyat con los actuales, con las autoridades ucranianas, que las autoridades ucranianas quieren demoler todo lo que hay allí. Y los habitantes de Pripyat han hecho una organización para decir que prefieren, es decir, que luchan porque la naturaleza se los lleve, que el hombre no siga destrozando. Bueno, aquí tienen una historia en unos pocos minutos. 39 minutos aproximadamente, se cuenta la historia de uno de los procesos humanos más hermosos que han tenido como protagonista Cuba, el programa de atención médica más largo de la historia. Ahí Maribel, como buena periodista, aporta un elemento que creo que nadie había comentado nunca y está contenido ahí, el programa de médico. Yo me quedé siempre con la duda y creo que la cruzaba al principio. El 29 de marzo de 1990 es cuando llegan los niños o cuando se inicia el programa. No, cuando llegan el primer grupo de niños a las 8:46 de la noche, y ese día se cuenta como el inicio del programa. Como el inicio del programa. Una historia que cualquiera que vivió ese tiempo puede recordar tremendamente cuando Cuba entraba en la incertidumbre del largo túnel del periodo especial, sin embargo asumió la cura de esos niños y luego lo mantuvo por largos años, hasta el año 2011. Cuando muchos creían que se acababa el programa por la crisis económica, pues ahí están y aquí están los resultados. La historia de Sacha es uno de ellos. Gracias, Maribel, por estar, por saber que vas a volver y que puede traer sorpresa.
Gracias, Graciela. Gracias a usted por presentarlo en este... Por contarnos a nosotros mismos también en cosas que a veces no vemos nosotros. Y a ustedes gracias por su atención. Los dejamos con Sasha, un niño de Chernóbil. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. La explosión de Chernóbil cambió mi vida. Si no hubiera sido por esa desgracia, tal vez estuviera viviendo en esta casa y en este pueblo. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, в этот момент мы находились в Черниговской области, здесь в деревне у бабушки и дедушки Саши, у моих родителей. Он тогда был маленький, ему было всего лишь 2 годика. И то, что я помню, была жизнь нормальная. Цвели яблони, была очень красивая весна. Цвели яблони, цвели груши. Никто ничего не знал, что произошло. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Pero bueno, uno no entendía mucho porque además no se notaba nada así que pasara en el ambiente que podía notarse, ¿no?, del accidente. Pero una de las cosas que sí me acuerdo, que empezaron a crecer los champiñones con más intensidad después del accidente. Y eso sí me acuerdo que íbamos a recoger esos champiñones y bueno, nos los comíamos al final porque también no había mucho conocimiento de lo que puede representar, del peligro que representa eso para un ser humano. У Саши первые симптомы заболевания появились через год после аварии. То есть в 1987 году у него появились первые симптомы, именно очень сложные заболевания эндокринной системы. Я не знаю, но я ездила, потому что я хотела помощи какой-то. Ну, то есть, и когда приезжали, я понимала вот эту трагедию, я потом уже, вот до меня уже, умом я поняла всю трагедию, потому что институт эндокринологии, он настолько был заполнен людьми, потому что начались нарушения щитовидок у людей. Видимо, возникали заболевания, и просто людей было не протолпиться, очереди к врачам. Мы должны были простаивать часами в эту очередь, чтобы пропасть к эндокринологу на прием.
fue una solicitud de la Juventud Leninista de Ucrania. Y después, bueno, se hizo en coordinación con las autoridades de Ucrania y de la Unión Soviética. Inmediatamente dijimos que sí y dimos todos los pasos necesarios en el mínimo de tiempo. Creo que podemos prestarle una óptima atención a estos niños aquí. Tenemos las condiciones necesarias y espero que tengamos el máximo éxito. A partir de esa noche es que se decide buscar en qué lugar podríamos recibir de forma masiva mayor número de personas. Y por los antecedentes que tenía la ciudad de Tarará en atención a niños, en desarrollar programas de salud, en ser un lugar que estaba lejos de las industrias, con un ambiente de paz, de tranquilidad agradable y además con una infraestructura médica que existía dentro de la ciudad, es que se decide que Tarará fuera la sede del programa y que hacia Tarará comenzaran a venir todos los niños que fueran seleccionados por nuestros especialistas. Сашу сразу по приезду мы сразу попали в госпиталь. Конечно, нас госпитализировали в Хуан Мануэль Маркес, и уже томография, сделанная профессором Бальсом, уже они увидели опухоль, что это опухоль гипофиза размера 3 мм, опухоль гипофиза. И опухоль оказалась злокачественной. Это показал анализ крови. Я видела, что с каждой химиотерапией сложнее, очень тяжело переносилась. То есть терял сознание, там нужно было... Это было сложно. И вот один раз я просто взяла там, сидела возле Саши, не отходила. Это нельзя было спать, я боялась, что шина это не выпала, потому что это химиотерапия капалась там 3 суток, неделю. И вот я взяла его руку, а я вижу, что ему плохо. Плохо, там рвота, измеряли количество жидкости, которую подливали ему. Я ему говорю: Саша, если бы я могла, чтобы вместо тебя это... А он говорит: мама, ты что, это больно, я потерплю. A mí se me hacía un chequeo cada cierto tiempo para ver cómo seguía el tumor, en qué estado estaba. Y ese día fuimos como un estudio de rutina que yo ya incluso estaba acostumbrado a esos estudios. Lo único que tenía miedo es que no me pincharan, pero... Y el pobrecito se dejaba hacer todo. Y dio normal. Todo el mundo aplaudió, todos los que estábamos allí. Entonces el director de Tarará dijo: Marta, yo me lo llevo, porque él va ahora para Tarará otra vez. Digo: sí, llévatelo. Cada rincón de Tarará tiene, no sé, su propio recuerdo. Cada árbol donde tumbábamos mango, cada calle por donde uno caminaba, paseaba, la ruta que cogía uno para ir a la playa. Español entró solo. Entró solo. Casi todas las madres que pasaba ahí tantos tiempos ya salía con español. Después de pasar todo por que pasamos un año en el hospital, después yo no tenía miedo de nada. Y la única fórmula que yo decía a mi hijo, únicas palabras que yo siempre decía a mi hijo, cuando él aprendió en Tarará a nadarse, yo digo: Sasha, tú puedes.
Cuando empezó a estudiar, entonces yo siempre decía, Sasha, tú puedes. Nosotros llegamos a tener aquí hasta 2.000 niños durmiendo una noche dentro de Tarará. Es decir, llegó a ser el hospital de mayor camas hospitalario, de mayor ocupación que tuvo Cuba en aquellos años. Estamos hablando de los años de peor situación económica del país. La ciudad de Tarará se preparó en su totalidad para estar en función y a servicio del programa de Chernobyl. Aquí habían disponible más de 400 casas. Cada casa tiene como promedio 3 habitaciones y toda esa infraestructura se preparó para eso, además de comedores que funcionaban como restaurantes, de centros recreativos. Y a partir de la experiencia que trajeron los médicos, la primera brigada médica que estuvo allí, con muchas horas de trabajo, con mesas de trabajo, donde además jugó un papel importante Fidel, es que se va organizando, se va estructurando el programa a partir de dar soluciones a todos esos problemas. Se trataba de que esos niños cuando regresaban el fin de semana se le dieran actividades, iban a la playa, ya no se sentían enfermos porque no estaban propiamente en un hospital, aunque estaban en un área que había un servicio de enfermería 24 horas para mantener cualquier aseguramiento médico ante una emergencia, ante una situación de duda. Del 91 al 95 se trajeron 1.500 niños y de esos 1.500 niños, 14 fueron operados del tiroides, 8 neoplasias tiroideas, una metástasis, 2 nódulos y varios bocios grandes con mucha fibrosis. Esta cifra significa 400 veces más de la que cualquier lugar del mundo, como Inglaterra, como Cuba, como cualquier otro lugar que no haya recibido esas radiaciones. Por lo tanto, sí estaban muy afectados y podía esto empeorarse. Lo que hicimos fue crear condiciones en una casa en Tarará para que los niños se pudieran medir allí. También realizamos estos estudios dosimétricos que tuvieron impacto en la comunidad internacional, con un mismo equipamiento, con un mismo personal, utilizando una misma metodología, y esa información que tenemos nosotros se considera una de las bases de datos más confiables sobre contaminación en niños. Los recuerdos eran tristes, porque ellos llegaban lo mismo de día que de noche, que de madrugada, y nosotros estábamos ahí, presentes, esperando a que llegaran. Unos llegaban en sillones de ruedas, otros venían caminando, chiquiticos que no podían con sus mochilas, y nosotros íbamos a ayudarlos. Y estábamos aquí desde que ellos llegaban hasta el día que se iban. Yo me consideré como una madre para ellos, porque todo el tiempo estábamos aquí con ellos, le lavábamos, le planchábamos, le traíamos de la casa de nosotros flan, que le gustaba mucho, el arroz con leche, todo eso. Porque lo que se hace con amor no se siente ni las dificultades, ni la distancia, nada, nada, nada. Y nosotros estábamos aquí con tremendo amor, con tremenda disponibilidad a luchar con ellos, a ayudarlo a curarse. Nosotros traductores tuvimos de una ayuda muy importante, porque no se podía comunicarse sin traductor. Si nosotros no había tratamiento, si nosotros no había pases de visita, si nosotros no había ni deporte, ni actividades culturales. Nos decían los psicólogos del alma a los traductores, porque siempre, no sé, como uno conoce el idioma, uno utilizaba siempre una palabrita que es la esencial en el idioma, para que ellos, por ejemplo, cuando se iban a poner una inyección, cuando se iban a hacer un tratamiento invasivo, a veces tratamientos a veces dolorosos, y siempre tenían un traductor al lado, que era el que le estaba dando ánimos, le estaban dando tranquilidad para que esa prueba pudiera salir bien. Tenían complejos sobre todo aquellos que tenían enfermedades de la piel, o sea, enfermedades que son visibles. Estamos hablando de vitiligo,
de psoriasis y de alopecia. Se diagnosticaban y se trataban los pacientes con medicamentos provenientes de placenta humana, descubiertos por el doctor Carlos Millares Cabo. Por ejemplo, yo utilizaba mucho la entrevista grupal. Podía ver cómo se relacionaban uno con los otros. Los pacientes que llegaban con alopecia, vitiligo, venían con sus gorritas, venían con pelucas, pero cuando llegaban aquí veían los niños que tenían enfermedades, las mismas enfermedades que ellos, que no tenían pena, no se avergonzaban por la enfermedad. Y ahí se quitaban las pelucas, se quitaban las gorras, dejaban de maquillarse y eso inclusive contribuía a la mejoría de su enfermedad, porque el sol aquí fue bastante importante en la cura de su enfermedad. Yo recuerdo que los niños llegaban muy tensos y los primeros días era más difícil, pero en la medida que iba pasando el tiempo, 10 días, 15 días, los niños empezaban a aclimatarse, empezaba el roce con los trabajadores, con las compañeras que trabajaban en la casa, con las gastronómicas en los comedores. Se comenzó a hacer las fiestas de 15 de manera colectiva, por vuelo. Cada vez que llegaba un vuelo, pues entonces ya enseguida todos los compañeros de actividad buscaban a las niñas que cumplían los 15 y se lograba una cosa hermosa. Y llegaba un momento en que ya después la comunicación fluía y usted sentía que ya ellos estaban como en casa y nosotros también sentíamos que ya estábamos más cómodos para realizar nuestro trabajo. Él después estaba tratado muchos años con doctora Marta Lanchón, que repetimos prueba, y con médico profesor Pereira muchos años. Me decían eso, que puede ser que no crezca muy grande, pero bueno, siempre los médicos bromeaban eso, ¿para qué tú quieres crecer si ya eres grande? O sea, cosas como esas. Y no sé, me tiraban la plaquita de la mano donde se veía todavía el cartílago y me decían, tú todavía vas a seguir creciendo. Yo recuerdo que Pereira, cuando Sasha ya creció, como ya estaba grande, en 9º grado de escuela rusa, entonces él mismo me dijo, mira, Lida, yo pensaba que milagro no existe. Con cifra que dieron prueba de Sasha, él no tenía que crecer, pero él creció. La secundaria aquí la pasó casi en la escuela aquí de Taraná, después fue para la escuela de La Habana. Lida tenía con el tropelaje el médico para allá, yo le ayudaba a lavar la ropita a Sasha, le lavaba el uniforme y todo eso. Yo se lo tenía todo como si fuese mi hijo. Y así estuvimos 19 años trabajando con él, cuando él se decidió coger estomatología. Mi decisión de estudiar estomatología, por una parte, ¿qué carrera mejor que algo relacionado con medicina? Ya que mi vida está muy relacionada, muy íntimamente relacionada con medicina, desde que llegué a este país. Al principio incluso me costaba un poco de trabajo de seguir el ritmo, cogiendo los conspectos y todo eso, pero después, como se dice aquí, se le cogió la vuelta y muchos amigos cubanos, de otros amigos de otros países y me gustó. Неси воду, коромислом неться, а за нею Іванко, як барвінок в'ється, а за нею Іванко, як барвінок в'ється. Галюш моя тая,
дай води напиться, ти ж така хороша, дай подивися, ти ж така хороша, дай хоч подивися. На момент катастрофы мы проживали в городе Припять. В это время мой отец работал на Чернобыльской атомной электростанции. Как раз в эту ночь он был на дежурстве, и когда случилась авария, он домой больше не вернулся. «26 числа мы дома остались, я, мама и сестра. Вот утром пошли в школу. И после школы сказали, что что-то произошло, но не говорили, что будет эвакуировать город. И всех вывели из домов. И без вещей, как бы то, что было первой необходимости, только сказали взять. Чувство какого-то пустоты, потому что жалко так, что произошло, все, у людей развалились семьи, судьбы, все могло бы быть иначе. На тот момент я был ребенком, конечно, затронула она, трагедия, жизнь каждого, я считаю, тем более, кто там проживал. На время поездки на Кубу мне исполнилось 11 лет полных. Поехал я и моя сестра как дети ликвидатора, сотрудника атомной станции, погибшего. Очень тепло нас встретила Куба, очень доброзычливый, очень гостеприимный оказался народ, люди, персонал. Большое им спасибо. А в него 0 или на минусы шло. Но где-то там такие маленькие, он говорит, там можно подтянуть этот слух, можно подтянуть этот слух. Вот. И ему дали 2 слуховых аппарата. Это было, я хочу сказать, это было совершенно бесплатно. Вот таких 2 слуховых аппарата, которых он, вы понимаете, вот как вам сказать, когда она делает эти аппараты, у него глаза вот такие, он услышал звуки, но он еще не понимал, что это, понимаете как? Потому что то, что сделала Куба, она сотворила совершенно нового человека, который слышит, который может играть, который работает,
у которого есть жена и 2 прекрасных, великолепных детей. И он может заработать им на кусок хлеба. Мы собирались идти на пляж с детьми. И проезжает автобус и говорит: Фидель Кастро заехал в центральный госпиталь. И мы, как что делать? Сразу бежать. А этот водитель автобуса остановил нас, говорит: садитесь, я вас подвезу. И когда мы приехали туда, и когда мы увидели, понимаете, вот живого, настоящую легенду. Muchas gracias. Voy a ver si me sirve. Seguro que no me sirve. A ver. Я хочу от имени всей делегации Украины выразить огромную сердечную благодарность darle unas gracias muy grandes, agradecer muy всему grande кубинскому народу, a todo el pueblo de Cuba, вашему правительству, al gobierno cubano, вам лично, a usted personalmente, comandante, за оказанную нам помощь. por la ayuda que le ha prestado al pueblo de Ucrania. Эта помощь не только медицинская. Esto no es una ayuda solamente médica. Это помощь огромная моральная для нас поддержка. Esto es una ayuda moral muy grande para su pueblo. Я от всех матерей, от всех детей, en nombre de todas las madres, de todos los niños, низко склоняю голову, le baja la cabeza и вашим благородством. por su buena. Esto es un símbolo del pueblo de Ucrania cuando están agradecidos. Огромнейшее вам спасибо. Muchas gracias a usted. Para nosotros es una gran satisfacción. Для нас это большое. Estar como esta cooperación. Queremos que vengan más niños. Aquí caben muchos niños como ustedes. Это очень огромный лагерь, es 10 Mucho мест más для niños всех. que lo que hay aquí. Es 10 a Bueno, хватает места. yo les regalo mi gorra también. Correcto, les regalo mi gorra. Это на память. Да, постоянно со мной. У меня очень многие просили ее посмотреть, подержать все, но только с моих рук я показываю. Ой, привет, Санюшечка, здорово. Ой, ты мой мальчик хороший. Хороший мальчик, хватит тебе обнимается. Здорово. Как вы тут? Как мы тут можем? Игорь был взрослый парень, уже лет 16 ему было. 14-15 уже сформировавшийся. А мой сыночек был года сколько? 3, ему 4 было. 4 года сыну было. Конечно, он потянулся к Лиле сразу же, как только мы немножко начали дружить, там вместе как-то время проводить. А Игорь потянулся ко мне. Вот это так и получилось так, что дети нас как-то объединили. Они называли нас так: мама Лиля и папа Толя. Так мы попали на Кубу. У него была уже 4-я стадия заболевания лимфогрануломатоза. Болезнь очень хорошо поддалась лечению, все было хорошо. И Марта через год, в смысле прошел год, Марта сказала: все, Игорь здоров. Буквально через 2 месяца срыв получился. И снова лечение. И несколько было лечений у него. Не вышло. Утрата, конечно, страшная. Все, я ничего не могу сказать больше.
Я попала на Кубу, когда мне было 12 лет. После того, как в Украине врачи сказали, что мой диагноз вылечить и помочь мне не могут. Мой диагноз неизлечим. Я была вот скрюченная, сгорбленная, вот прям как старушка. Операция прошла успешно. После нее был не очень долгий период реабилитации. Я снова научилась ходить после того, как долго пролежала. И из-за того, что столько было всего пережито, и какая-то, может быть, и депрессия была, может быть, и от этой боли всей, которую пришлось пережить, это было для меня тогда, в 13-летнему ребенку, достаточно тяжело. И я просто уже не могла это все терпеть, и я реально пошла и решила утопиться на пляже в Тарара. Я как поплавок лежу на этой воде. Конечно, спасатели, которые были на пляже, они это все увидели и побежали меня быстренько оттуда доставать. У меня была жуткая истерика, потому что я понимаю, что то, что я хотела, не удалось, было неудачным. Конечно же, с утра пришел мой доктор Люфи. Ему все рассказали. И он мне говорит: как же ты так столько выдержала, столько мы с тобой сделали, и ты решила просто так сдаться? Ты же красивая, молодая, у тебя и дети будут, и семья будет, у тебя все будет хорошо. Я ему поверила. Как-то вот он мне сказал, что мне стало очень стыдно, потому что благодаря кубинским врачам, благодаря всей этой проведенной операции, я чувствую себя вот полноценным, счастливым человеком. У меня все хорошо. Мы всегда будем помнить и будем всегда благодарны тому, что сделали кубинские доктора, что сделали народ Республики Куба, что сделал лично Фидель, в том, чтобы многие дети, которые не имели на Украине шансов выжить, получили и здоровье, и получили будущее. Куба мне показала одно замечательная ценность, что самая большая ценность для человека – это его здоровье. А для родителей и взрослого поколения это счастье, это здоровые дети. Потому что ничего нету страшнее, чем терять своего ребенка. Viva Cuba! Viva Fidel! Mañana me voy para Tarará, para Tarará. Cuando estoy en quinto año, que él ya está entonces en la especialidad de prótesis, pasamos una pequeña rotación ahí y ahí es donde quizás tengo el primer contacto con él, ¿no? Que me llama, no sé si físicamente o la atracción que sucede. Y es donde conozco que él es un niño de Chernóbil a través de una amistad en común que me hace un comentario. Y cuando ella empezó a estudiar ya prótesis, la especialidad de prótesis en primer año, ya yo estaba en segundo año, ahí es donde yo me fijé en ella y empezaron a aparecer, no sé, momentos de atención. Yo me hacía el que sabe más para ayudarle, para de alguna manera, no sé, acercarme a ella y de las primeras consultas que tuve de genética que se le hace normalmente a una mujer de seguimiento de un embarazo, lo primero que pregunto es esto. Y le comento a la doctora todo el tema de mi esposo, que había sido tratado, era un niño de Chernobyl, que había sido tratado por un cáncer con radiaciones, quimio. Nació Valeria, que es idéntica desde el primer momento que la sacaron. Me acuerdo que la enfermera
sacó a la niña y me dijo, es idéntica a su papá, es idéntica a su papá. Y cuando la cargué por primera vez y que puso su carita que pone su carita en tu hombro, es lo máximo. Sasha es todo. Primero es el padre de mi hija. O sea, yo no pude haber tenido a mi niña sin Sasha. Y nos salió perfecta. Yo creo que a veces nosotros la miramos y decimos, ¿cómo es posible que nos haya quedado tan bien? Que nos haya quedado tan bien. Él es mi amor. No concibo mi vida sin él en estos momentos. No la concibo sin él. Patricia, bueno, el amor de mi vida. Cuba, no sé si decirlo de alguna manera, mi segunda patria, ¿no? Donde me dieron la segunda oportunidad de vivir, donde me dieron esa atención que salvó mi vida.